omnipotente Dr. Fauci vuelve a estar under fire, como se dice, con serios riesgos de ser abatido por sus propias mentiras o imprecisiones. La Cámara aprobó el viernes y por unanimidad su versión de un proyecto de ley que ya había sido aprobado y aplazado por Nancy Pelosi para obligar a la Casa Blanca a que desclasifique los informes de inteligencia sobre los orígenes del COVID-19 y sus vínculos con el laboratorio chino de Wuhan, y que podrían corroborar ese sorpresivo anuncio de dos agencias de inteligencia la pasada semana que avalaban la creencia de que quizá la pandemia podía haber sido el resultado de un percance en un laboratorio chino. En lugar de que el virus cruzara la barrera de especies de un animal infectado, como convenientemente Fauci y sus secuaces habían impulsado y defendido durante todo este tiempo. Y es que los nuevos correos electrónicos descubiertos por los republicanos de la Cámara que investigan el COVID-19 revelan de forma precisa la ya probada naturaleza engañosa de Fauci, que ha cometido ya perjurio anteriormente, supuestamente ha mentido ante el Congreso en sus declaraciones y que difieren de lo expuesto en la documentación aportada, al menos en esta nueva ronda de emails. Ellos muestran que fue el propio Fauci quien encargó un artículo científico escrito en febrero del año 2020 para refutar la teoría de que el virus se había filtrado del laboratorio de Wuhan, y justo después, aproximadamente unas 8 semanas después, en una rueda de prensa con Donald Trump, citó como evidencia de que la fuga del laboratorio era inverosímil, según sus palabras. Esta misma versión la repitió después en otras ruedas de prensa, alegando además que desconocía a los autores o que tenía algo que ver con ese artículo. Según los correos, el documento, que se titula El origen proximal del SARS-CoV-2, se le habría enviado a Fauci para que lo editara en forma de borrador, que hiciera sus correcciones, y después se le iba a volver a enviar para su aprobación final antes de que se publicara en Nature Medicine el 17 de febrero del año 2020. Había sido escrito 4 días después de que él y su jefe de los NIT, el doctor Francis Collins, mantuvieran una llamada con los 4 autores para analizar los informes de que el COVID-19 podría haberse filtrado del laboratorio de Wuhan y podría haber sido, y estoy leyendo entre comillas, podría haber sido manipulado genéticamente de forma intencional. Una mentira que obviamente ha quedado enmarcada cuando el 12 de febrero del año 2020 el artículo enviado a Nature Medicine tenía una portada que decía: este artículo fue impulsado por Jeremy Ferrat, Tony Fauci y Francis Collins. Fauci, que ya ha sido señalado de cometer, como les decía, perjurio, cuando salió a la luz pública su conexión con importantes farmacéuticas y se desquebrajaran los institutos nacionales de salud, pues él había sido supuestamente un miembro clave desde 1984 hasta el año pasado y había otorgado al EcoHealth Alliance, con sede en Estados Unidos, una subvención de 3.7 millones de dólares en el año 2014 y unos 600.000 aproximadamente al Instituto de Virología de Wuhan para estudiar coronavirus de murciélago. Él lo había negado. Por eso tiene que ser obligado, al menos por el Congreso, a que responda qué sabía, qué cayó y por qué. Porque los muertos, el dolor o el dinero no se cuentan ni como demócratas ni como republicanos, sino como americanos. Y el pueblo americano y el mundo tiene que pedir responsabilidades a quienes tuvieron información y la ocultaron. Bueno, pues vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Nos acompaña Anthony Verdugo, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también Francisco Rodríguez, analista político. Muchísimas gracias, Pancho, por estar con nosotros. Con mucho gusto. A ver, quiero empezar contigo, Anthony, porque obviamente llueve sobre mojado. En junio ya salieron una buena tanda de emails que demostraban las imprecisiones que había cometido Fauci en sus declaraciones al Congreso, y esto, quiero decir, rebate nuevamente todas esas informaciones que había dado y de una forma muy precisa. Esto está surgiendo como una pandemia política para esta administración. Estamos viendo la inconsistencia que hay, pero más que eso, estamos viendo que esta semana, por fin, la Cámara Republicana pasó una resolución pidiendo que desclasificaran toda la información, porque el pueblo americano se lo merece, como dijiste en tu comentario, Abril. Más de 1 millón de americanos han muerto, millones de familias que han sido impactadas por esas muertes y esas ausencias. ¿Y qué hace o qué dice el señor Biden? Nada. No ha hablado, mudo. En un principio incluso lo protegía. Dijo que él estaba de acuerdo con Fauci, que confiaba en él. Ahora tiene un problema grande político el presidente Biden, porque es unánime el voto, 419-0.
Hay 435 miembros de la Cámara Baja y de esos 435, 419, 16 no estaban ahí. Votaron unánime a 0, 14 adicionales. Eso no se encuentra hoy en día. No. Y además, si no recuerdo mal, esto ya se había votado, lo había aprobado el Senado, también por unanimidad, pero Nancy Pelosi había decidido no presentarlo a la Cámara porque entonces tenían la mayoría y podían hacer lo que quisieran. Una pregunta, ¿qué pasaría o existe la posibilidad de que Biden vetara la petición de desclasificación de esos documentos? Bueno, él puede vetarla, pero el problema es que si él hace eso, el Congreso simplemente se la manda de nuevo, porque el Congreso puede, con un margen de 67%, anular la vetación del presidente. Y aquí ellos tienen mucho más que el 67%, tienen el 100%. Por lo tanto, el presidente Biden no va a intentar eso. Veremos a ver en dónde cae. Dice que están examinándolo, no hay nada que examinar. Está claro el tema y está claro la votación. Y representa las voces del pueblo americano. Pancho, ¿cuál es tu opinión? Porque como le estaba diciendo a Anthony, obviamente estos emails con muchísima precisión enmarcan las imprecisiones o las mentiras de Anthony Fauci. Bueno, aquí han ocurrido, una de las pocas cosas buenas que han ocurrido es que todo el mundo ya sabe que China es nuestro enemigo. Hace un par de años no se podía decir eso. Este señor ha colaborado con este laboratorio que da la casualidad que está estudiando ese mismo virus y da la casualidad que en esa misma ciudad brota este virus y da la casualidad que las personas implicadas las desaparece el régimen comunista chino y da la casualidad que le quitan a los civiles el control de ese laboratorio y se lo dan a militares. Y da la casualidad que el señor Fauci no tiene nada que ver con esto, a pesar de que él cobra jugosas regalías de todo tipo de experimentos, de todo tipo de transacciones, a pesar de que tiene las manos metidas en todo esto, él sigue yendo a la televisión y lo sigue negando. Pero es algo asombroso, como ya dijo Verdugo, que has dicho tú, la unanimidad en las dos cámaras es algo inaudito en mucho tiempo. Y yo creo que se están cerrando las paredes, se le están cerrando a Fauci. Y las mentiras, una vez que tú mientes una vez, tienes que mentir 2 y 3 veces. Y esa es la situación en que él se encuentra, que tiene forzosamente que seguir mintiendo, porque es bastante obvio que él y sus compinches, como el señor Francis Collins, desde un principio apretaron el botón de pánico, se dieron cuenta que iban a ser reveladas todas las jugarretas que habían hecho y se confabularon, como lo demuestran ahora, por fin, estos documentos. La única forma que lo sabemos es porque el pueblo americano votó mayoritariamente para cambiar el partido que controlaba la Cámara de Representantes. Bueno, mientras todo eso ocurre, y como estaba diciendo Pancho, y lo hablábamos con Anthony, tristemente cuando uno comete bueno, pues esa mentirijilla o esa mentira piadosa o esta mentira interesada, en este caso conveniente, tiene que seguir mintiendo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Fauci. Eso es muy estrafalario. En primer lugar, nunca tomé una postura firme hacia la hipótesis de origen natural o la fuga de un laboratorio. A medida que los datos evolucionaron y los virólogos evolutivos comenzaron a analizar los datos, parecía mucho más probable que se tratara de un hecho natural salido de un reservorio animal. Siempre he tenido una mente completamente abierta a que podría haberse originado de una forma u de otra. Jim Jordan dice que le di 9 millones a un investigador para que cambiara su postura. Eso es asombroso y muy ridículo viniendo de alguien que conoce cómo funciona el sistema de concesiones de fondos. Tengo que decir con una sonrisa en mi rostro que esas cosas son muy típicas de Jim Jordan. Claro, son típicas de Jim Jordan, pero es que resulta que las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito, señor Fauci, no, y eso está escrito en los emails. Yo no sé si mis compañeros tienen, por lo menos para que ustedes vean en pantalla, ese memorándum del Congreso, donde se recogen todas esas imprecisiones y se recogen además
entrecomillados de las palabras que ha dicho Anthony Fauci en sus comparecencias. Y yo les voy a dar solamente un dato pequeñito antes de darle la palabra a Anthony. Fíjense que ahí está corriendo, eso es exactamente todas las conclusiones que se han sacado en el Congreso, de las cuales les voy a leer algunas. ¿Qué pensarían ustedes si Fauci pide a una de esas personas que tiene que publicar un artículo para disuadir a la opinión pública de que esto ha podido salir de un laboratorio, le dice que cambie una palabra, le dice, ¿sabes el qué? ¿Por qué no reemplazas la palabra incierto por la palabra improbable y le das énfasis en que el origen de la fuga del laboratorio no puede ser más que una suposición ridícula? Quiero decir, cuando alguien te hace cambiar palabras y te hace cambiar el sentido de una frase, existe una intención. Y esa intención no es precisamente una intención sana. Correcto, correcto. Mira, hemos visto que Fauci se ha contradecido muchas veces. Al principio de la pandemia me acuerdo que habló de las mascarillas. Después hubo un momento que dijo que no eran necesarias las mascarillas, ¿no? Y admitió después que él dijo eso porque no tenían suficiente mascarilla. Y lo que más preocupa, y lo vamos a dejar para después de la pausa, es que esto no ha quedado en el pasado. Esto se sigue arrastrando hasta el presente. Aún están obligando, y cuando digo obligando, lo han hecho en el ejército, lo han hecho con las personas que queríamos viajar, han estado obligando a seguir poniéndose dosis de una vacuna que queda demostrado que no ha funcionado, por lo menos para las nuevas variantes del virus. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Bueno, yo siempre lo he dicho, a mí si está por ayudar y formo parte, soy un granito de arena para salvar a la montaña, el granito de arena se va a poner esa vacuna. Pero también tengo neuronas que me dicen, vamos a ver, estas vacunas fueron investigadas para el corto plazo, no para las repercusiones que pueda tener o los efectos secundarios en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, hemos visto que hay ya ciertas cosas que están relacionadas, o efectos secundarios que están relacionados con la vacuna. Y lejos de investigarlo y de decir, bueno, esperen, si ya estamos viendo que para las nuevas variantes estas vacunas no funcionan, no tienen la efectividad que pensábamos, vamos a hacer un parón y vamos a dejar de promocionar esas vacunas. Pancho, las vacunas se siguen promocionando y en algunos sitios se obligaba hasta que les han puesto un alto. Sí, el gobierno paga anuncios en la televisión y en la radio y en otros medios para que se siga diciendo que las personas deben vacunarse. El presidente Biden nos garantizó a los ciudadanos, mientras él se estaba inyectando, de que la persona que se pusiera esta vacuna no le daría COVID. Y a él le ha dado COVID 2 o 3 veces y se ha puesto como 4 vacunas. O sea que en este punto que se dice que mágicamente el 11 de mayo el gobierno federal va a terminar la pandemia, el gran jugador de tenis que estaba invitado a venir a jugar al Miami, pues no lo dejan entrar. Entonces el gobernador de la Florida propone que se vaya a México y que él lo va a recoger en una lancha y lo va a traer. Y tú sabes que estamos con un gobernador que está muy en boga ahora en este momento con las acciones que está tomando. Bueno, que las acciones, yo no sé si está en boca, pero las acciones que está tomando, desde luego, han marcado un resultado extremadamente positivo en nuestro estado. Yo me imagino que si esto se extrapola a nivel nacional, ¿quién sabe? Sí, somos de verdad el estado libre de la Florida. No nos damos cuenta de lo mal que está Estados Unidos precisamente gracias a ese gobernador y la legislatura, la 57% de los votantes que votaron a favor de DeSantis, y el milagro, el terremoto que ocurrió en las elecciones, porque hasta hace poco este estado era un estado demócrata, después se convirtió en un 50-50 y ahora está totalmente en la columna de las personas republicanas o conservadoras. Pero sí, es increíble que hayan dejado fuera a soldados que nos estaban defendiendo porque no se querían vacunar, que han perdido sus carreras y que no los vuelven a reintegrar al ejército. Eso es una injusticia mayor, una injusticia que ojalá que la Cámara de Representantes pueda corregir. Eso ha sido el problema y las cortes tuvieron que acordar y decir que es anticonstitucional a estos soldados, obligarlos a ponerse la vacuna. Estos son hombres y mujeres que están parados en la brecha, como el que dice, defendiendo nuestras libertades, nuestro país. ¿Y qué hizo este gobierno? Usar la pandemia
o como algunos dicen, la plandemia que se planeó, pero sea como sea, para tomar más control sobre el pueblo americano como excusa. Y lo que da miedo, y yo lo mostraba el otro día que estabas tú también además Sí. con nosotros como analista, mostrábamos, ¿te acuerdas ese video de un reportaje de la televisión italiana que mostraba Sí. el documento del 2015, 15. donde habían ido al laboratorio de Wuhan a cuestionar si éticamente era correcto, o si, valga la redundancia, si era ético estar haciendo ese tipo de experimentos ante la posibilidad de una fuga? Es decir, hay muchos antecedentes que ya al menos te levantaban la alarma. Años antes, que estaba planeado años antes, y te voy a decir ahora, y no quiero alarmar a nadie, pero no creo que es la última pandemia. Yo creo que después de aquí va a haber otra, por la simple razón, porque hay intereses políticos que les conviene, para control y para dinero, y lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Y lo que más preocupa, a ver, yo soy mamá y muchas de las personas que nos están viendo también, o se tienen hijos o se tienen nietos, que además insistan en seguir vacunando a los menores, en seguir vacunando a los niños, en un momento donde, como te digo, no existe la garantía ni la precisión de que esas vacunas tengan algún efecto para contrarrestar ese virus. No, sin duda, hay personas que se han puesto las vacunas 1, 2, 3, 4 veces y les sigue dando. Aquí en la Florida, con este gobernador, hay una propuesta ahora ante la legislatura, un proyecto de ley para revocar todas las medidas que habían antes de COVID, permanentemente, para no poder invocarlas de nuevo. Y yo creo que eso es necesario. Absolutamente. Y nosotros sí estamos mostrando que somos un modelo para otros estados. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo, no tienes nada más que ver la cantidad de gente de otros estados que se han venido para acá. Por cierto, hablando un poquito de todo esto, déjeme que haga un paréntesis y ya que están los dos aquí, les hago una pregunta. ¿Ustedes vieron las declaraciones surrealistas de Biden, que estaban esta mañana juzgando si es que el señor había tenido un nuevo patinazo y se había confundido? O era un mentiroso patológico, así dicho tal cual, porque estaba diciendo, primero volvía a sacar el tema MAGA y decía que MAGA estaba abogando por defeat the police. Y claro, la gente se quedó muy impresionada porque si hay algo que ha sido una bandera y un eslogan de los republicanos ha sido regresar la ley y el orden a esos estados donde ellos precisamente la han quitado. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Realmente se puede llegar, la política te puede llevar a llevar la realidad a la inversa? Mira, es increíble como la prensa atacaba al expresidente Trump, tratando de buscarle cualquier cosa para usar como excusa para decir que no estaba bien de salud, que no estaba bien de la cabeza, que psicológicamente estaba inestable. Bueno, traían psicólogos. No. Terminó teniendo más razón que un santo en algunas cosas. Pero este presidente, yo creo, y yo no soy doctor, no lo he examinado, pero no me sorprendería si encontramos que tienen los principios, por lo menos, de demencia. Bueno, no es el único que lo piensa, lo que pasa que obviamente no se puede decir porque si lo dices vas a encontrarte un ejército de personas que te dicen te estás metiendo, le estás faltando al respeto. No, eso no es faltar al respeto, porque si tú estás hablando de posibilidades hacia alguien, tienes que hablar de las mismas posibilidades hacia el otro lado, en la misma falta de respeto o el mismo ejercicio del periodismo libre. Entonces, yo estoy más o menos de acuerdo. Pancho, no sé qué opinas tú. Mi problema es que yo no creo que está loco, mi problema es que yo creo que es a propósito, lo cual es peor todavía, porque si alguien hubiese diseñado un plan para hundir el barco de Estados Unidos, nadie lo pudiera haber hecho mejor. Todas las medidas que este señor ha tomado desde el principio de su primer día, cerrando el oleoducto de Canadá, que nos hubiera mantenido la gasolina barata, desde ese primer día, todo lo que él ha hecho está mal. Pero yo he seguido a este señor por 50 años. Este señor depende de lo que diga el viento. Este señor puede ser el más derechista del mundo en un momento dado. Este señor ha sido racista. Este señor ha dicho horrores que si lo hubiera dicho Trump ya estuviera tras las rejas. Y de paso siguen metiendo a Trump tras las rejas. Este señor lo que no tiene moral ninguna porque mintió de su graduación en la escuela de leyes, mintió sobre sus viajes en los trenes, mintió sobre que lo metieron preso en Sudáfrica, mintió sobre que le dispararon en Irak, o sea, mintió que su hijo murió en combate. O sea que nos ha salido Pinochete, vamos. Bueno, pues vamos con las conclusiones rapidito, Anthony. Sin duda este presidente es un títere de la extrema izquierda de este país, lo sabemos, pero de verdad creo también que tiene un toque de demencia y ahora
a él, tanto como a Fauci como a Biden, se le están cerrando las puertas con este escándalo de COVID, que para ellos yo creo que va a ser una pandemia política que va a ser muy, muy difícil salirse de ella. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que investigar después eran las relaciones que se habían hecho con el gobierno chino a través de Hunter Biden. Todo eso es parte. Y eso me imagino que formará parte de esa investigación. Las factorías en China que están produciendo el fentanilo, que lo están trayendo a los Estados Unidos, 100.000 americanos muriendo todos los años. Y que lo puedes pedir, por cierto, déjame decirte, ahora lo puedes pedir por correo. Estoy haciendo una investigación que más prontito se la voy a entregar, que eso es una cosa alucinante. Pancho, tu opinión. Bueno, me alegro que hayan regresado. Yo empecé con el tema mencionando a China. ¿Sí? Que es lo único bueno que ha ocurrido, es que hace un par de años uno no podía decir que China era nuestro enemigo. Y hoy el pueblo americano lo ve claramente, el Congreso, el Senado lo ve claramente, y eso le perjudica mucho a este plan de parte de Fauci de que la verdad no se le saliera. Pero uno se pone al final a pensar los motivos y si realmente esas agendas pueden llevar a casi 7 millones de personas muertas en el mundo y más de 1 millón de personas muertas aquí en los Estados Unidos. ¿Qué les puedo contar? Vamos a seguir investigando. Claro que después de lo que yo vi el otro día, el Día Internacional de la Mujer, con la Mujer del Año, yo ya he visto todo. Y eso es un programa aparte, se lo prometo.